La semana pasada comenzamos este capítulo y hoy vamos a continuar, pero vamos a dar lectura a partir del versículo 1, Romanos 4, 1. Dice así la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, vuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hasta ahí damos lectura. Señor, te damos gracias y como hacemos siempre queremos recurrir a ti para que tú nos ilumines y podamos comprender más acerca de tu palabra, conocerte más a través de tu palabra. Gracias por este tiempo. Pedimos, Señor, que bendigas a la maestra con su alumna para que pueda también aprender de tu palabra, como también aquí nosotros podamos aprender, y como ha orado Señor nuestro hermano Lucas, oramos, pedimos, te suplicamos por los hermanos que por una u otra razón, por enfermedad, por vacaciones, Señor, no están en esta mañana, que tú les bendigas en el lugar que se encuentren y los fortalezcas, y Señor, y los sanes, y Señor, y que también su fe no falte. Señor, pedimos, Señor, que puedan estar nutriéndose también de tu palabra y orando, Señor, y alabándote como lo hemos hecho en esta mañana. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Y dado al estudio que estamos teniendo, que continuamos en la carta a los Romanos, titulé de esa forma, porque hoy vamos a dar lectura también al capítulo 11 del libro de Hebreos. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios determinó que así de esa forma podamos, cada uno de sus hijos, agradarle, y no hay otra forma. Abraham, como veíamos la semana pasada, dice la Escritura que creyó a Dios, tuvo fe en Dios, confió en la palabra de Dios, y él confió de que un día Dios le daría una tierra que nunca jamás había visto, nunca jamás había conocido. Abraham confió en el poder de Dios, como veíamos la semana pasada, para levantar a Isaac aún de los muertos, si a él así lo hubiese determinado. Porque de no haberlo detenido Dios para que clavara el cuchillo en el cuerpo de Isaac, Isaac hubiese muerto. Pero Abraham confió en el poder de Dios, que Dios era todopoderoso para aún levantar a su hijo de la muerte. Él jamás había visto un milagro así, de esa forma, pero él confió en Dios. Confió en la palabra que Dios le había dado. Y fue en respuesta a la fe de Abraham, que depositó en Dios mismo el hecho de haber podido creer en él. Y dice la Escritura, como ya hemos estudiado la semana pasada, y le fue contado por justicia. Lo que nos dice el versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa palabra o esa frase, fue contado, en el idioma original, tenía el significado económico y legal de acreditar algo en la cuenta de otra persona. Dios, por su gracia y su misericordia, acreditó la fe en la cuenta espiritual de Abraham como justicia. Abraham le creyó a Dios y Dios dice que acreditó, fue contado, acreditó en la cuenta de Abraham su justicia, la justicia de Dios. Esta acreditación por gracia refleja el corazón de la revelación redentora de nuestro gran Dios. No fue la grandeza de la fe de Abraham lo que lo salvó, como también estudiábamos la semana pasada. No es lo que creían gran parte del pueblo judío, que Abraham era una persona buena, una persona muy fiel a Dios, y que por eso Dios lo había escogido.
vimos que Abraham había sido creado en idolatría, había servido a dioses ajenos. No fue la grandeza de la fe de Abraham. Dios dice en su palabra, en Efesios 2, 8 y 9, que por gracia somos salvos, por medio de la fe. Dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios también, y esto no de vosotros. Es un regalo de Dios la fe. No la generamos nosotros. A la fe verdadera no la generamos nosotros. Dios nos la concede en su gracia y en su misericordia. Así que concluimos como el apóstol, no fue la grandeza de Abraham o la fe de Abraham lo que lo salvó, sino la grandeza de nuestro Señor, el Señor de gracia, el Señor de misericordia, en quien sí Abraham depositó su fe, la fe que Dios mismo le dio. En él depositó su fe. Dios se la concedió y Abraham la depositó en la persona de Dios. Confió en Dios, le creyó a Dios. Habíamos dicho la semana pasada la importancia de creerle a Dios y no creer en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es simplemente el corazón convencido de un pecador que se extiende para recibir el regalo gratuito e inmerecido de la salvación por parte de Dios. La fe es simplemente el corazón convencido de un pecador, de una pecadora que se extiende para recibir el regalo que no merecemos, de una forma gratuita, que Dios quiso salvarnos por ese medio. Quiso ser agradado por medio de la fe y no de otra forma. Dios determinó. Más adelante en Romanos 10 encontramos en la Escritura Romanos 10, 17 que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abraham escuchó la palabra de Dios, oyó la palabra de Dios y por ende creyó. Le creyó a Dios. Según lo que nos dice acá el versículo 4 de Romanos 4, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La fe no es, como algunos afirman, un tipo de obra. Pablo aclara bien, es más, enfáticamente o rotundamente, que la fe salvadora es algo totalmente aparte de cualquier clase de obra que nosotros podamos llevar a cabo. Esa parte no tiene nada que ver con lo que nosotros o cualquier ser humano pueda hacer. Nada en absoluto. Es el poder de la gracia redentora de Dios, solamente obrando por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que tiene poder para salvarnos de nuestro merecido castigo en el infierno por nuestros pecados, porque la Escritura dice: la paga del pecado es la muerte. Y en 1 Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, sus hijos, es poder de Dios. La palabra de la cruz, ya sabemos, es locura para los que se pierden, para los que Dios va a destruir, los que ya son condenados y va a destruir en el infierno por la eternidad. Pero para los que se salvan, para los hijos de Dios, es poder de Dios. Todo lo contrario. Y es solamente por la gracia de Dios. Es totalmente, como dice Pablo, es totalmente lo opuesto. No tiene nada que ver las obras que yo pueda haber hecho para obtener el favor o el regalo de Dios de la salvación. No. Si no, dice Pablo, si no, ya no dejaría de ser regalo. Dejaría de ser algo gratuito. Yo ya estoy haciendo algo, estoy aportando algo. Por más bajo porcentaje que fuera, estoy haciendo algo. Si el hombre fuera capaz de salvarse a sí mismo por sus propias obras, entonces podríamos concluir que en vano murió Cristo. En vano murió Cristo. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer
para obtener el perdón de Dios, para alcanzar la salvación. En Romanos, capítulo 11, versículo 36, dice, porque de Él y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto nos recuerda el gran o el primordial propósito del Evangelio. No es salvar solo a las personas, sino glorificar a Dios. Por Él, para Él, son todas las cosas. Todo debe llevar a glorificarnos, como hemos comenzado en un principio en capítulo 1 de Romanos. A la hora de proclamar el Evangelio para que personas sí sean salvas, para que Dios salve de esa forma porque Él determinó así hacerlo, eso es de gloria a Dios. De eso nos debe motivar, en primer lugar, en primera medida. Fíjense que dice Efesios 3. Efesios 3, 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. A Él sea gloria. Dios salva únicamente a la persona que no confía en su propia obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Hasta que una persona no confíe o no confiese que es un verdadero pecador, una verdadera pecadora, hasta que no reconozca su real condición, no recibirá la salvación, porque todavía sigue confiando en lo que puede hacer, en lo que es, en esencia, en que no es tan mal esa persona. Una y otra vez escuchamos a la hora de presentar el Evangelio que las personas no se consideran tan malas. Y siempre se comparan, obviamente, con otras personas, pero nunca ante la infinita santidad de Dios, ante la infinita bondad de Dios. Jesús dijo que solamente hay uno solo que es bueno, y es Dios Padre. En Lucas 5, Lucas 5, 32, dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muchas personas, cuando a la hora de presentar el Evangelio, hemos experimentado que se consideran justos. No obviamente al nivel o al estándar de la justicia de Dios, pero sí se consideran buenos, se consideran ciertamente bastante justos. Y Dios dice, no he venido a llamar a ese tipo de personas que se consideran buenas o no tan malas, dicho en otras palabras. Dice, sino a pecadores, a aquellas personas que realmente vean su depravación total, vean su condición frente a Dios, que es muy lamentable, que no tienen la capacidad para poderse salvar, que no hay nada bueno en ellos para poderse salvar, que Dios no puede ver nada bueno en el cual pueda decidir salvarlos, en absoluto. El hecho de contar, dice Pablo, habla justamente de la justificación. Aquel acto jurídico de Dios por el cual imputa la justicia perfecta de Cristo en la cuenta de nosotros, viles pecadores. Y luego procede a declarar su veredicto en el sentido de que la persona es plenamente justa. Es lo que vemos en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos declaró justos. Obviamente, por medio de la fe, de esa fe depositada en la misma persona de Cristo.
Lo que nos salvó es la obra que llevó a cabo Cristo. No el solo hecho de decir, tengo mucha fe y eso me salva, no. Dios acreditó, Dios puso tu pecado en la cuenta de Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Dicho en otras palabras, quien pagó por completo dicho castigo o dicha deuda en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para luego acreditar en tu cuenta la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que nos dice también el profeta Isaías en capítulo 53. Versículo 4 al 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él recibió todo el castigo que vos y yo deberíamos recibir. Y en la cuenta tuya fue puesto, y en la cuenta mía fue puesto la justicia de Cristo, en el cual no se halló engaño en su boca, el cual no conoció pecado. Y en Él fue puesto todo nuestro pecado, y sobre Él, Dios, sobre Él descargó su ira justa. Todo el castigo que vos y yo debíamos soportar y debíamos recibir, lo recibió Cristo. Y nosotros recibimos su justicia. La persona que verdaderamente está convencida de su propio pecado, que reconoce su condición de depravación total, de que está incapacitada para relacionarse con Dios, para agradar a Dios, para vivir una vida que realmente Dios sea glorificado. Esa persona que realmente está convencida de su propio pecado puede unirse o ponerse al lado de lo que dice el profeta Miqueas, Miqueas 6. Y decir justamente con el profeta Miqueas 6, 7, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? Y Dios dice que Dios se agrada de aquella persona que tiene fe, pero no la genera. Dios se la concede en su gracia y misericordia. Dios te la concedió, a vos para que creyeras, a mí para que creyeras. Esa es la fe verdadera, la fe salvadora, la fe que encontramos en Hebreos 11. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, pues le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros,
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azote, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los héroes, lo que conocemos los héroes de la fe, y lo que es la fe verdadera, lo que es la fe salvadora, lo que es la fe que nos concede el Señor como regalo, para que nosotros podamos depositar la misma obra redentora de Cristo, en la persona de Cristo. La fe, como quieren hacernos creer muchos, no se basa en un salto ciego hacia lo desconocido e imposible de conocer. No es eso. La fe está basada en los hechos de la obra redentora de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la Escritura en 1 Corintios? Capítulo 15. Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y versículo 14 y 15, 14 y 17, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. La fe no la generamos nosotros, de haberla generado nosotros, dice, no tiene sentido, pero la fe que ha sido, como leíamos hoy en Romanos 10, 17, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando, por eso, como dice el apóstol desde el comienzo, debemos predicar el Evangelio tal cual como veíamos ahora, conforme a la Escritura, en 1 Corintios 15. Todo conforme a la Escritura. La semana pasada decíamos, al comienzo del versículo 3, debemos preguntarnos qué dice la Escritura. Pablo una y otra vez recurre a lo que dice la Escritura. Veíamos en capítulo 3, cuando el versículo 10 dice, como está escrito. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a uno se desviaron, como está escrito. Jesús dijo también lo mismo cuando fue probado en el desierto, como está escrito. Escrito está, una y otra vez. Aún Satanás también dijo, así dice la Escritura, escrito está. Lo importante obviamente, que no lo citó, digamos, correctamente, estaba atentando a nuestro Señor Jesucristo. Pero la importancia de recurrir a lo que dice la Escritura,
¿Qué nos dice la Escritura? Esa debe ser nuestra brújula. Ahí debe estar nuestro fundamento. Ella es la autoridad máxima. Porque creemos de todo corazón que es la palabra de Dios. Y hablando de la fe salvadora, de la fe verdadera, que está basada en los hechos, o depositada en los hechos de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, en la obra redentora de nuestro Dios por su gracia, por su misericordia, podríamos considerar algunos elementos, y uno de ellos es el elemento del acuerdo. Una cosa es conocer la verdad del Evangelio, y otra muy distinta es estar de acuerdo con lo que el Evangelio dice, con lo que el Evangelio proclama. Como decíamos la semana pasada y hoy al comienzo también, una cosa es creerle a Dios y otra cosa es creer en Dios. La Escritura dice, Santiago nos dice en su carta, que los demonios también creen y tiemblan, pero no le creen a Dios, porque siguen siendo inconversos, no se arrepienten. Pero un elemento podemos notar de la fe verdadera, para darnos cuenta si verdaderamente alguien tiene la fe verdadera, cuenta con la fe verdadera, la cual Dios le ha concedido en su gracia de forma, valga la redundancia, gratuitamente, es que si está de acuerdo con lo que dice el Evangelio. Una cosa es que conozcamos lo que la Biblia dice y podamos citar muchos versículos, quizás capítulos enteros de lo que Dios dice en su palabra. Pero otra cosa es creerlo de todo corazón, estar de acuerdo, pensar lo mismo que dice Dios, creerlo de todo corazón. El corazón del verdadero hijo o hija de Dios afirma la verdad que recibe de la palabra de Dios. Al igual que Abraham. Abraham dice que le creyó a Dios de una forma confiada, segura. Él estaba convencido de que era la palabra de Dios y que Él era todopoderoso para darle la tierra que le había prometido, como también si era necesario de hacer volver a Isaac de la muerte. ¿Por qué creía eso? Porque realmente confiaba. Estaba de acuerdo con que lo que había escuchado, que había recibido de parte de Dios, era su palabra y su palabra era 100% confiable. Y eso era la verdad. Y eso se iba a cumplir. Y estuvo él, Abraham, de acuerdo con la palabra de Dios. Como segundo elemento, podemos considerar que es el deseo interno en la vida de todo hijo o hija de Dios para aceptar y aplicar esa verdad del Evangelio. Eso debe demostrarse en su diario vivir, que no solamente está de acuerdo, y ese estar de acuerdo no es solamente de una forma intelectual, sino es llevado o aplicado a la vida diaria. Por eso, como muchas veces decimos, no solamente predicar el Evangelio, sino vivir el Evangelio. Estar de acuerdo con el Evangelio. Ser verdaderamente hijos de Dios, ser auténticos, no ser íntegros. Otra palabra que usamos muchas veces para decir que no solamente vivimos una religión acá en la iglesia o con algunas personas, y luego la mayor del tiempo, el tiempo posible, en cada día, en el trabajo o en la calle, vivimos otra cosa. Ser íntegro es hacer coincidir lo que está en nuestra mente a nuestro diario vivir, a las acciones, llevarlo a las acciones, que sea un mismo sentido, un mismo criterio de vida, un mismo criterio de pensamiento, un mismo criterio de vida. Ese es el deseo interno que nos lleva a aplicar la verdad del Evangelio, que nos lleva a ser obedientes, fieles a Dios en nuestro diario vivir. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, creer
creerle a Dios, creer verdaderamente de todo corazón, estar de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace ser verdaderamente sus discípulos, sus hijos. Y no, como siempre decimos, no nos estamos contradiciendo, no estamos diciendo que debes ser obediente a Dios o vivir bien para poder ser salvo. No. Como evidencia, como resultado de que Dios te concedió la fe salvadora, podés andar en esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Por eso es que si podemos obedecer a Dios, podemos, anteriormente dijimos, estar de acuerdo con la verdad del Evangelio, creerlo de todo corazón y vivir el Evangelio, obedecer a Dios, como dice el escritor de Eclesiastés. Temer a Dios, ¿qué es temer a Dios? Es obedecerle, es guardar sus mandamientos. No son dos cosas diferentes, es toda una misma cosa, van tomados de la mano, son inseparables. Temer a Dios, ¿cómo demostramos ese temor a Dios? Obedeciéndole. No es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Si, como dice el apóstol Juan, si decimos que le amamos, si decimos que le conocemos, vamos a obedecerle. No podemos decir que sí, que amamos a Dios, pero después vivimos otra realidad. Dice, mentimos, y la verdad no está en nosotros. Otro elemento que podemos considerar de la fe salvadora es la confianza. Sabemos que en algunos contextos la confianza es sinónimo de la fe, pero también transmite el concepto de tener confianza sin reservas para con Dios. Y Abraham fue un gran ejemplo de eso. Entre otros que leímos de Romanos 11. La semana pasada leíamos un poquito más, cuando Dios le dijo que debía ofrecer el sacrificio a su propio hijo Isaac. Y Abraham fue un hombre, fue un ser humano, sí, que Dios le dio la fe para que pudiera creer en su palabra, pero él también seguía con su vieja naturaleza, no era el hombre sin pecado. Y todo lo que habrá procesado en su interior como hombre, pero aún así eso fue dejado a un lado y fue puesta toda su confianza, una confianza plena, absoluta, sin reservas en la palabra de Dios. En el momento más crítico donde Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, donde su propio hijo le pregunta, Padre, está la leña, está el lugar, pero falta algo que es lo que vamos a sacrificar. Y la respuesta de Abraham, obviamente confiado en la palabra de Dios, Dios proveerá. Qué confianza, qué confianza, ¿sí?, tenía Abraham para con Dios. Y cuántas veces nosotros no somos probados a ese punto que fue probado Abraham. Y notamos que nuestra confianza no está puesta en la palabra de Dios sin reservas. Y debe estar, porque la fe es una, no es una. La fe de Abraham una, la fe de Noé es otra, la fe de Moisés es otra, la fe de Sara es otra. La fe de los, como dice la escritura de los antiguos, fue una, y ahora la nuestra es otra. La nuestra es más moderna. Es el mismo Dios, es la misma fe. Flaqueamos nosotros, obviamente, pero debe estar esa confianza puesta en Dios, en la palabra de Dios, sin reservas. Fíjense que dice Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí en este pasaje encontramos la enseñanza sobre la necesidad de que un creyente verdadero rinda todo lo que tiene, todo lo que posee,
por la causa de Cristo. Vendió, dice el pasaje, vendió todo lo que tenía para obtener ese tesoro. Sin reservas, como vemos en distintos pasajes en el ministerio terrenal de Jesús, a muchos supuestos seguidores que querían obtener el beneficio de Jesús, pero por las dudas, querían tener también su ayuda económica. Querían también ocuparse de las cosas de esta tierra, con cierta prioridad, porque no es que no debemos ocuparnos, sí, pero la prioridad debe tener puesta en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios 100%. Ya hemos estudiado también y hemos mencionado el caso del joven rico. El joven rico evidenció que toda su confianza no estaba puesta en Jesús, que no fue una confianza al igual que Abraham, puesta en la persona de Jesús sin reservas. Quería tener una parte o un poco de confianza en Jesús, pero también quería seguir teniendo su prioridad de confianza en sus propias riquezas. Y eso sabemos que no, o amamos a Dios o aborrecemos a Dios, porque no podemos amar a dos señores. Amamos a Dios y aborrecemos a la riqueza, amamos la riqueza y aborrecemos a Dios. O Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida o no lo ocupa. No hay término medio. Por eso Jesús, cuando dice que debemos amar a Dios con toda la prioridad, aún personalmente, más que a nuestro padre, más que a nuestra madre, más que a nuestros hermanos, más que a nuestros hijos, si no, no somos dignos. Dios quiere tener la prioridad de nuestro amor. Él quiere ser glorificado. Y por eso es un Dios, dice la Escritura, que es un Dios celoso. Dios quiere ser el número uno en nuestras vidas. Y todo lo que nosotros querramos compartir ese lugar es idolatría. Estamos pecando contra Dios. No estamos confiando sin reservas en Él. Confiamos a medias. Confiamos como a nosotros nos parece. Un poco de confianza sí, pero no toda tampoco. No al punto de entregar todo, de vender todo, de todo lo que poseemos, dejarlo a un lado por la causa de Cristo. No a ese punto. Y Dios no dice, y tampoco Dios sabemos que no nos pide que tengas lo que tengas, vendelo, porque si no, no puedes ser un discípulo mío, un seguidor, un hijo mío. No a ese punto, sino es qué lugar le damos a las cosas de este mundo, a las personas mismas, y qué lugar le damos a Dios en nuestro corazón. Cuarto elemento es el arrepentimiento. El arrepentimiento es una parte tan esencial del Evangelio que aparte de él, ninguna persona puede salvarse. Fíjense qué nos dice la Escritura en Mateo 3. 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo presentó el Evangelio Juan el Bautista? Comenzando con proclamando a las multitudes que debían arrepentirse. Arrepentidos. ¿Cómo comenzó Jesús su ministerio terrenal? Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No comenzó diciendo ni Juan el Bautista ni Jesús mismo: Dios Padre o Dios del cielo y de la tierra tiene un plan maravilloso para tu vida. Acércate a Dios que te va a ir todo bien, que tus problemas van a ser solucionados, que tu problema económico va a ser solucionado, que tus problemas interpersonales van a ser solucionados. Acércate a Dios para que todo te vaya bien. Tenés que tener fe en Dios. ¿Cuál fue
¿con qué rompieron ese silencio? Dice Jesús acá, dice, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Juan el Bautista, lo mismo, porque el reino de Dios se ha acercado. Si vamos al libro de los Hechos, también encontramos al apóstol Pablo diciendo lo mismo, expresando lo mismo. Capítulo 17 de Hechos, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Una y otra vez encontramos en la Escritura que Dios dice que debemos arrepentirnos, que todo hombre, que toda mujer debe arrepentirse ¿de qué? De sus propios pecados, de su condición, reconocer su condición y arrepentirse de tus pecados. No podemos, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, que Dios nos salve. Por eso es que decimos que es una parte esencial del Evangelio, que Dios usa para podernos salvar. Fíjense que dice 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2. ...25... que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? A través del arrepentimiento. Obviamente que es un obrar de Dios, dándonos la fe, obrando en nuestro corazón para que nos arrepintamos. Pero debemos enfrentar a todo hombre, a toda mujer, con amor, pero decirle la verdad, debes arrepentirte de tu pecado. Que también nos dice la Escritura en 2 de Pedro. Porque por naturaleza tendemos a no querer ofender a la persona cuando le compartimos el Evangelio. Pero no es un tema personal, es un tema de que Dios ha diseñado, ha determinado cómo debemos compartir el Evangelio, qué debemos predicar. Tenemos modelos, tenemos a Jesús mismo cómo predicaba. Acabamos de leer, dice que Jesús predicaba de esta forma. ¿Cómo predicaba? Diciendo arrepentidos. Debes arrepentirte, debes reconocer tu condición de pecador, pecadora. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvarnos así, de esa forma. Quiere salvar a los pecadores de esa forma. Quiere que nos arrepintamos. Quiere usar el arrepentimiento para la conversión. Y Dios lo determinó así. Si nos fijamos en primera de Corintios 1, hoy leíamos el 18 y vemos el versículo 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así de esa forma le agradó a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Salvarnos por la locura, porque realmente para nosotros cuando no conocemos a Dios es una locura, nos catalogan de locos, es la verdad, pero porque como dice la Escritura, porque el hombre natural no entiende, no percibe las cosas espirituales, no las puede comprender, no tiene esa capacidad, hasta tanto el Señor no obra, y obra convenciendo, dice la Escritura, de que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio, y eso nos lleva a tener un verdadero arrepentimiento. Por eso Jesús, Juan el Bautista, el apóstol Pablo, predicaban el arrepentimiento, que debemos arrepentirnos, que debían arrepentirse, que debían reconocer su condición, su incapacidad para poderse salvar a sí mismos. Y nosotros debemos hacer lo mismo, como dije hace un momento, con amor, pero debemos limitarnos y ajustarnos a todo lo que más podamos a la palabra de Dios, a cómo enseña la Escritura misma de cómo debe ser predicado el Evangelio. No a mi manera, no pensando que bueno, no a ver si esta persona se va a ofender, ya después no me va a hablar o voy a tener problemas con esto, con aquello. No es mi evangelio, no es tu evangelio, es el evangelio de Dios. Tu evangelio, mi evangelio,
sinceramente, por más bonito que lo presentemos, no tiene poder para salvar. El Evangelio de Dios predicado a la manera de Dios tiene todo el poder de Dios para salvar a las personas. Y no depende, por eso como dice la Escritura, no depende de nosotros. Nosotros Dios quiso usarnos para que anunciemos ese Evangelio. Y Dios quiso salvar así, de esa forma. Podría haberlo llevado a cabo de otra forma, de 1000 formas distintas, de millones. Pero Dios quiso de esa forma. Acabamos de leer, a Dios le agradó salvar así a las personas, a nosotros, viles pecadores, por la predicación del Evangelio, por la predicación de la cruz, por algo tan ridículo, algo tan tonto, algo tan necio para tantas personas, algo tan ridículo como eso. Pero Dios quiso hacerlo así. También Dios quiso, como hemos estado viendo a lo largo de este pasaje, de a través de la fe que ni siquiera la podemos generar nosotros, es una fe dada por Dios, una fe verdadera, una fe salvadora. Y también, como quinto elemento de la fe salvadora, encontramos la esperanza. Todo creyente es salvo en la esperanza de vivir por la eternidad con Dios, aunque nunca haya visto a Dios en quien cree. Pero tenemos la esperanza, porque Dios nos concedió la fe para que podamos creer. En Juan 20, 29 encontramos cuando Jesús se dirige a Tomás y le dice, Juan 20, 29, Jesús le dijo, porque me has visto. Versículo 28 podemos leer. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no le vimos a Dios, pero sí hemos escuchado su voz. Hemos podido tener, no solamente a través de nuestro oído, sino a través de nuestra vista, la lectura de la misma palabra de Dios. Y Dios dice que somos bienaventurados, súper dichosos, los que no vieron y creyeron. Y leíamos hoy en Hebreos 11:1 que es pues la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todo verdadero creyente vive con la esperanza de que un día, no muy lejano, vivirá con su Señor, con su Dios, con su Señor Jesucristo, por la eternidad, por siempre, y ya sin relación con el pecado, sin relación con nuestra vieja naturaleza arruinada, manchada por nuestro propio pecado. Podemos tener esa esperanza. Fíjense que dice Romanos, capítulo, sigue hablando de Abraham, versículo 18, capítulo 4, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. Abraham le creyó a Dios y tuvo la esperanza de que Dios, quien había dado su palabra, era fiel para cumplirla, y le creyó. Confió plenamente en todo su poder. En capítulo 5 de Romanos, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más adelante, capítulo 8 de Romanos, versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque de lo que alguno ve, hay que esperarlo. Y más adelante, capítulo 12, versículo 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozoso en la esperanza. Todo aquel hijo, aquella hija de Dios, está gozoso, esperando, aguardando ese día, cuando ya, por la gracia y misericordia de Dios, seamos glorificados y ya no tengamos más relación con nuestro propio pecado.
con nuestra vieja naturaleza, manchada, arruinada por nuestro propio pecado, donde la Escritura nos dice que vive tentándonos, vive oponiéndose a lo que desea nuestro espíritu, lo que desea el hombre espiritual o la mujer espiritual. Es lo que nos dice Gálatas 5. Es esa lucha constante, diaria que tenemos. Ya no estamos obviamente bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Podemos obedecer a Dios. Podemos andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando seamos glorificados, ya no viviremos más esta realidad. Ya no vamos a andar en ningún momento satisfaciendo los deseos de nuestra propia carne. Ya vamos a disfrutar de la majestad, de la santidad infinita de Dios, de su gloria. Ya no le vamos a ofender como le ofendemos todavía. Por nuestras debilidades, porque fallamos, porque nos deslizamos. Pero gracias a Dios, porque no estamos solos. Gracias a Dios por la promesa del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos, y al cual Él nos convence nuevamente de ese pecado, y podemos ir a Él y confesarlo y pedirnos que nos limpie, y gracias por esa sangre que se vertió un día en la cruz del Calvario de la persona de nuestro Señor Jesucristo, y sigue teniendo el mismo poder para limpiarnos de toda maldad y poder estar nuevamente en comunión, en buena relación íntima con nuestro Dios. Gracias a Dios que no estamos solos. Gracias a Dios que ya no estamos, como dije recién, no estamos más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Antes, por más que quisiéramos, no podíamos hacer otra cosa que pecar, que ofender a Dios constantemente. Es más, de hecho, lo aborrecíamos, como hemos ya estudiado, como dice la Escritura claramente. Enemigos de Dios. Pero gracias a Dios que nos concedió la fe para creer. Porque como dijimos al comienzo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no contamos con la fe verdadera, la fe salvadora, no podemos agradar a Dios. No podemos vivir a la manera, de la forma que Dios es glorificado. Por medio de la fe salvadora, la fe verdadera que nos concede en su gracia, podemos andar en esas buenas obras. Podemos manifestarlo. No necesitamos hacer algo para obtener el regalo de la salvación. No es así. Dios nos dijo que de esa forma lo obtenemos. Sino sí, Dios dice que como resultado de nuestra conversión, de nuestra salvación, es que vivimos conforme a su voluntad. Realmente nos interesa obedecer la palabra de Dios, creerle a Dios, vivir conforme a su Escritura. Una y otra vez volver a la Escritura preguntándonos, ¿qué dice la Escritura? Como decíamos la semana pasada. ¿Qué dice Dios en cuanto a esto? ¿Qué dice Dios en cuanto a esta decisión que voy a tomar? ¿Qué dice Dios? ¿Honro a Dios? ¿Glorifico a Dios? ¿O es simplemente una forma de dar rienda suelta a mi propio deseo, de ceder a una tentación? ¿Qué dice Dios? ¿Obedezco a Dios haciendo esto? ¿Le glorifico a Dios con este pensamiento? ¿Le glorifico a Dios con esta actitud? ¿Le glorifico a Dios con esta acción? Si verdaderamente he conocido a Dios, voy a tener ese sentir, porque no lo genero yo. Lo recibí de Dios. Y por ende, consecuentemente a eso, lo devuelvo a Dios. Y por eso me va a importar
a la hora de predicar el Evangelio, sobre todo, sobremanera, primordialmente, glorificar a Dios. Y obviamente, y desear de todo corazón que esa persona a la cual estoy predicando el Evangelio, Dios le conceda la salvación. Y por eso debo orar, como terminamos leyendo ahí en la cita de Romanos 12:12. Orando sin cesar, dice la Escritura. Gozosos en la esperanza. Que no solamente un día nosotros vamos a reinar sin relación con el pecado, glorificando a Dios por siempre, sino también que ese ser amado, ese familiar, ese conocido, ese compañero de trabajo, también puede estar. Pero recordando siempre que la salvación es de Dios. Que el obrar absoluto y que todos los méritos son de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que pagó la deuda. Él es el que, en Él fue puesto tu pecado, mi pecado, y Él pagó la deuda. Él canceló la deuda. Y en tu cuenta y en mi cuenta puso Dios su justicia perfecta. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos regalaste la fe para poder creer en la obra redentora, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos ver claramente y entender por tu palabra y por el obrar de tu Espíritu Santo que nada bueno había en nosotros. Como dice tu palabra, la Escritura, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Señor, nadie de nosotros te buscó, de no haber sido por el obrar tuyo en querernos salvar, en haber diseñado un plan tan único e inigualable como entregar a tu único Hijo Jesús, hacerse semejante, humillarse, Señor, a tal punto de hacerse semejante como nosotros, y no solamente eso, sino ir a la cruz del Calvario, esa muerte tan cruel y tan vergonzosa como el peor criminal, donde cada uno de nosotros tendría que haber estado. Y aún así no podríamos habernos salvado. Señor, tú cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Y Señor, y Él canceló nuestra deuda de pecado contigo. Señor, y tú a través de Él, Señor, nos declaraste justos. Nos ves justos, porque pusiste en nuestra cuenta su justicia. Él sí vivió una vida justa. Él sí nunca pecó. Él sí te agradó en todo. Señor, gracias porque su obra fue completa en la cruz. Gracias, Señor, porque tú diseñaste un plan único de salvarnos, Señor, tan solamente por medio de la fe. Señor, y no a través de nuestros méritos humanos, de nuestras obras. Señor, para que no podamos jactarnos, para que no podamos vanagloriarnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque así te agradó a ti. Salvarnos a nosotros, Señor, por la locura de la predicación. Gracias, Señor, porque para nosotros los que somos salvos, la palabra de la cruz de Cristo, es poder tuyo, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que ha podido estar en esta mañana. Pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de ellos, como también de los que no han podido venir. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.